¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas características de los baños han desaparecido con el tiempo? En este video, 20 características antiguas de baños que han desaparecido con el tiempo, descubrirás las historias detrás de su declive. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viste una encantadora bañera con patas o accesorios pastel de colores? Quédate hasta el final para descubrirlo. Comencemos con los accesorios en rosa o verde menta, que alguna vez fueron la cúspide de la moda en baños, especialmente en las décadas de 1950 y 1960. Estos colores pastel añadían un toque alegre y vibrante a los hogares. Los propietarios a menudo coordinaban los lavabos, inodoros y bañeras en estos tonos brillantes, como parte de un movimiento más amplio hacia decoraciones coloridas y atrevidas en el hogar. Los baños en rosa se conocían como Mamie Pink en honor a la primera dama Mamie Eisenhower, quien decoró el baño de la Casa Blanca en su color favorito. Esta tendencia simbolizaba el optimismo de la posguerra y un cambio hacia diseños interiores más expresivos y divertidos. Accesorios como azulejos a juego, jaboneras e incluso lámparas complementaban estas suites de baño brillantes. Con el tiempo, los gustos cambiaron y las personas comenzaron a preferir colores más neutros y versátiles para la decoración del baño. Como resultado, el rosa y el verde menta pasaron de moda y fueron reemplazados por tonos blancos, beige y otros colores apagados. Hoy en día, aunque mayormente nostálgicos, estos esquemas de colores vintage resurgen ocasionalmente en renovaciones inspiradas en el estilo retro, atrayendo a quienes aprecian la estética moderna de mediados de siglo. El uso de alfombra en los baños fue una tendencia popular durante las décadas de 1960 y 1970. A la gente le gustaba la idea de tener una superficie suave y cálida bajo los pies al salir de la ducha o la bañera. Sin embargo, rápidamente se demostró que las alfombras en los baños eran una mala idea. El principal problema era que las alfombras absorbían agua fácilmente, lo que provocaba la formación de moho y hongos. Además, limpiarlas y mantenerlas era un desafío porque atrapaban suciedad y humedad, lo que las hacía insalubres y propensas a desarrollar mal olor con el tiempo. La dificultad para mantenerlas secas y limpias contribuyó a numerosos problemas de higiene. Para la década de 1980, la mayoría de las personas se dio cuenta de que las alfombras no eran adecuadas para los baños y comenzaron a retirarlas. Opciones alternativas como azulejos, vinilo y laminado se hicieron más populares debido a sus propiedades resistentes al agua y facilidad de mantenimiento. Aunque originalmente se pensó que las alfombras harían que los baños se sintieran más lujosos y acogedores, resultaron ser una de las peores decisiones de diseño. El fracaso de las alfombras en los baños nos recuerda la importancia de elegir diseños prácticos, especialmente en áreas propensas a la humedad. Ahora hablemos de los inodoros con cadena de tirar, que fueron una gran innovación cuando aparecieron por primera vez a finales del siglo XIX. Estos inodoros tenían una cisterna montada en alto que contenía el agua necesaria para la descarga. Para operar el inodoro, se tiraba de una cadena unida a la cisterna, liberando el agua para enjuagar la taza. Este diseño fue uno de los primeros tipos de inodoros con descarga y ayudó a mejorar la higiene y la sanidad. Los inodoros con cadena de tirar a menudo estaban hechos de materiales resistentes como porcelana y hierro fundido, lo que los hacía bastante duraderos. Eran comunes en hogares, edificios públicos e instituciones, simbolizando un avance significativo en la plomería interior. Sin embargo, eventualmente fueron reemplazados por diseños más modernos de cisterna baja, que eran más fáciles de usar y ocupaban menos espacio. La primera patente de un inodoro con cisterna se otorgó a Alexander Cumming en 1775, marcando el inicio de importantes mejoras en la gestión de desechos y la salud pública. A pesar de su eventual declive, los inodoros con cadena de tirar siguen siendo un símbolo icónico de la innovación temprana en plomería, ocasionalmente vistos en establecimientos con temática vintage y edificios históricos. Las bañeras con patas alguna vez fueron un elemento básico en los baños, conocidas por su diseño elegante y clásico. Estas bañeras tienen 4 patas, a menudo con forma de garras de animales, lo que les da su nombre. Introducidas a finales del siglo XIX, estaban hechas de hierro fundido y recubiertas de porcelana. Las bañeras con patas eran populares porque permitían un baño profundo y relajante. La generosa profundidad y el diseño elevado las convertían en el centro de atención lujoso de cualquier baño. Sin embargo, eran pesadas y requerían mucho espacio, lo que las hacía menos prácticas a medida que las casas y los baños se volvían más pequeños. También presentaban desafíos al limpiarlas alrededor y debajo de ellas.
En años recientes, las bañeras con patas han regresado, a menudo fabricadas con materiales más ligeros como acrílico, combinando el encanto vintage con la comodidad moderna. Estas versiones modernas conservan el atractivo estético de las originales, pero son más fáciles de instalar y mantener. El resurgimiento de las bañeras con patas refleja una tendencia más amplia de incorporar elementos de diseño clásico en hogares contemporáneos. Sigue mirando, porque recordarás los azulejos de piso de centavo. ¿Recuerdas el encanto de los azulejos de piso de centavo? Estos azulejos, una vez un distintivo de los baños de principios del siglo XX, eran un símbolo de durabilidad y diseño intrincado. Estas pequeñas baldosas hexagonales, a menudo disponibles en una variedad de colores, se colocaban meticulosamente para crear impresionantes patrones de mosaico. Su uso alcanzó su punto máximo durante las décadas de 1920 y 1930, un periodo en el que se valoraba mucho la artesanía en la construcción de hogares. Hechos de porcelana o cerámica, los azulejos de centavo no solo eran estéticamente agradables, sino también prácticos, ofreciendo una superficie antideslizante. Su capacidad para adaptarse a superficies irregulares los hacía ideales para casas antiguas. Hoy en día, a menudo son reemplazados por azulejos más grandes y uniformes, que son más rápidos de instalar y fáciles de mantener. A pesar de esto, han visto un resurgimiento en años recientes, con algunos propietarios abrazando su encanto vintage para una renovación nostálgica del baño. El renovado interés en los azulejos de centavo resalta una apreciación más amplia por los elementos de diseño histórico y su atractivo atemporal. Incorporar estos azulejos clásicos en renovaciones modernas crea una hermosa mezcla de lo antiguo y lo nuevo. ¿Sabías que alguna vez fue común encontrar ranuras para desechar cuchillas de afeitar en los baños estadounidenses? Estas pequeñas ranuras se integraban en las paredes, a menudo detrás del espejo o el botiquín del baño. Ofrecían una forma conveniente de desechar cuchillas usadas, que estaban hechas de metal y podían ser peligrosas si se dejaban tiradas. ¿Te has preguntado qué pasaba con esas cuchillas viejas después de caer en la ranura? Las cuchillas simplemente caían en el interior de la pared, fuera de la vista y de la mente. Este método de desecho fue popular desde principios del siglo XX hasta la década de 1970, cuando las maquinillas desechables se volvieron más comunes. ¿Puedes imaginarte la sorpresa de encontrar un escondite oculto de cuchillas durante una renovación? Con el tiempo, la gente comenzó a darse cuenta de que las paredes llenas de cuchillas podían ser un peligro. Si alguna vez renuevas un baño antiguo, podrías encontrar un montón oculto de cuchillas oxidadas dentro de la pared. ¿Qué otras reliquias escondidas del pasado podrían estar detrás de tus paredes? Este fascinante fragmento de historia nos recuerda cómo las prácticas domésticas evolucionan con la tecnología y las normas de seguridad. A principios del siglo XX, los lavabos de pedestal eran comunes en muchos baños. Estos lavabos eran elegantes y estilizados, con una base estrecha que sostenía el lavabo. Estaban hechos de materiales como porcelana o cerámica, lo que los hacía duraderos y fáciles de limpiar. Los lavabos de pedestal se usaban frecuentemente en baños pequeños, ya que ocupaban menos espacio que un mueble de tocador. El espacio abierto debajo del lavabo facilitaba la limpieza del suelo, aumentando su practicidad. Sin embargo, ofrecían poco espacio de almacenamiento, lo que se convirtió en una desventaja a medida que las personas buscaban más espacio para productos de tocador. Con el tiempo, los lavabos de pedestal fueron reemplazados por muebles de tocador que ofrecían más almacenamiento y espacio en la superficie. A pesar de su declive inicial, los lavabos de pedestal han regresado en tiempos modernos, siendo preferidos en diseños de baños inspirados en lo vintage. Hoy en día, son valorados no solo por su estética clásica, sino también por su capacidad de crear una sensación de amplitud en una habitación. Combinados con accesorios modernos, los lavabos de pedestal logran un equilibrio entre el encanto del viejo mundo y la funcionalidad contemporánea, siendo una opción versátil para diferentes estilos de baño. Los conductos de ropa integrada solían ser una adición popular en los hogares. Estos conductos, generalmente instalados en baños o pasillos, ofrecían una forma conveniente de transportar ropa sucia a la lavandería. Por lo general, estaban hechos de metal o madera y tenían una pequeña puerta que se abría a un conducto vertical. Los conductos de ropa ayudaban a mantener la ropa sucia fuera de la vista y ahorraban tiempo y esfuerzo al mover la ropa entre pisos. También eran una característica práctica y divertida para los niños, quienes disfrutaban arrojando ropa por el conducto. A medida que los diseños de las casas evolucionaron y las lavanderías se trasladaron al mismo piso que los dormitorios, la necesidad de estos conductos disminuyó.
Además, las preocupaciones sobre la seguridad contra incendios y los códigos de construcción contribuyeron a su declive. Hoy en día, algunas casas nuevas incluyen esta característica, convirtiéndola en un punto de venta nostálgico y único para los compradores. El encanto y la utilidad de los conductos de ropa integrada siguen atrayendo a quienes aprecian las características prácticas de los hogares vintage. ¿Recuerdas los radiadores de hierro fundido? Porque ahora te contaré más sobre ellos. ¿Recuerdas el reconfortante calor de los radiadores de hierro fundido durante las estaciones frías? Los radiadores de hierro fundido eran una característica importante en los baños, conocidos por su calefacción confiable. Hechos de hierro fundido resistente, funcionaban circulando agua caliente o vapor a través de sus secciones, que luego irradiaban calor al ambiente. Estos radiadores solían pintarse en diferentes colores para combinar con la decoración del baño, añadiendo un toque de estilo a su funcionalidad. Los radiadores de hierro fundido eran pesados y requerían soportes robustos en la pared o el suelo. Su diseño robusto les permitía retener el calor durante más tiempo, proporcionando calidez constante. Con el tiempo, métodos de calefacción más modernos, como la calefacción por suelo radiante y el aire central, reemplazaron a estos voluminosos artefactos. El hierro fundido también requería mantenimiento regular para evitar el óxido y garantizar una calefacción eficiente. A pesar de su declive, ahora se consideran piezas vintage y son buscados por quienes desean restaurar casas históricas. Tanto coleccionistas como propietarios aprecian su estética clásica y el calor acogedor que proporcionan. En renovaciones modernas, pueden ser restaurados e integrados en sistemas de calefacción contemporáneos, mezclando el encanto del pasado con la eficiencia moderna. Los botiquines independientes ofrecían un lugar conveniente para guardar suministros médicos y artículos de tocador. Estos armarios, que se sostenían por sí solos, estaban fabricados a menudo de madera o metal y tenían puertas con espejos que también servían como espejo de tocador. Originarios de principios del siglo XX, rápidamente se convirtieron en una vista común en los hogares estadounidenses. Su diseño permitía un acceso fácil a medicamentos y otros elementos esenciales, convirtiéndolos en una parte indispensable del baño. Algunos presentaban tallados intrincados o elementos decorativos, añadiendo un toque de elegancia a la decoración del baño. A medida que los gabinetes empotrados y los diseños más estilizados ganaron popularidad, los botiquines independientes comenzaron a desaparecer. Hoy en día se ven más como piezas decorativas vintage que como accesorios prácticos. Algunos de estos antiguos armarios incluso tenían compartimentos secretos para guardar objetos de valor fuera de la vista, una característica que aumentaba su encanto y funcionalidad. Coleccionistas y entusiastas suelen buscar estos botiquines antiguos por su carácter único y valor histórico. Restaurar e incorporar botiquines independientes en hogares modernos puede aportar un atractivo nostálgico y atemporal a cualquier baño, mezclando lo antiguo con lo nuevo. Ya sea utilizados para su propósito original o como elemento decorativo, estos armarios siguen capturando la imaginación y la apreciación de quienes valoran los muebles vintage para el hogar. Las luces de cadena eran un elemento común en los baños antes de que los interruptores modernos se volvieran estándar. Estas luces se encendían y apagaban tirando de una cadena conectada al accesorio. Aunque añadían un encanto vintage, eventualmente fueron reemplazadas por interruptores de pared más convenientes. Este simple mecanismo fascinaba a muchos, ya que ofrecía una interacción táctil con la luz. A menudo hechas de materiales duraderos como el latón o la porcelana, las luces de cadena añadían una estética rústica o industrial al espacio. Su diseño sencillo no solo era funcional, sino también un elemento decorativo que complementaba el estilo general del baño. A pesar de su simplicidad, estos accesorios requerían una instalación cuidadosa para asegurar que la cadena operara sin enredos ni roturas. Con el tiempo, los avances eléctricos introdujeron soluciones de iluminación más seguras y eficientes, y las encantadoras luces de cadena fueron reemplazadas por alternativas modernas. Sin embargo, siguen siendo un recordatorio querido de épocas pasadas en la decoración del hogar, buscadas con frecuencia por quienes restauran casas históricas o desean capturar un aspecto antiguo. Si te gusta aprender sobre estas características vintage del hogar, como los portajabones empotrados, entonces suscríbete y dale like al video. Los portajabones empotrados eran una característica estándar en los baños antiguos. Estas inserciones de cerámica o porcelana solían estar integradas en las paredes de azulejos en las duchas o encima de los lavabos, proporcionando un lugar dedicado para el jabón en barra.
Su conveniente ubicación hacía que el jabón estuviera siempre a mano y evitaba que se deslizara alrededor del lavabo o la bañera. Con el auge del jabón líquido y los dispensadores, estas características empotradas han desaparecido en gran medida. La transición hacia el jabón líquido fue impulsada por el deseo de una alternativa más higiénica y menos desordenada. Sin embargo, el encanto y la funcionalidad de estos portajabones todavía atraen a quienes aprecian los diseños de baños vintage. En las restauraciones de casas históricas, los portajabones empotrados a menudo se preservan o replican para mantener el aspecto auténtico de la época. Su simplicidad y practicidad ofrecen un guiño nostálgico a una época en la que los detalles integrados eran un estándar en el diseño de baños. Hoy en día, sirven como un recordatorio de la artesanía del pasado y las tendencias cambiantes en la decoración del hogar. ¿Alguna vez has notado el encanto de los portavasos de pared en los baños vintage? Estos accesorios eran comunes en los baños de mediados del siglo XX. Los portavasos de pared sostenían vasos para enjuagarse después de cepillarse los dientes y a menudo se colocaban junto al lavabo. Fabricados con materiales como cromo, porcelana o latón, añadían un toque de elegancia y practicidad al baño. A medida que los vasos desechables y los diseños integrados de baños ganaron popularidad, estos accesorios cayeron en desuso. Su declive también coincidió con el auge de los diseños modernos y minimalistas de baños, que preferían líneas limpias y menos accesorios. A pesar de su disminución en uso, los portavasos de pared aún son apreciados por quienes restauran casas históricas o buscan agregar un toque retro a su decoración. Hoy en día se utilizan en baños de estilo vintage, aportando un elemento único y práctico a los hogares modernos. Coleccionistas y entusiastas los buscan en tiendas de antigüedades y mercados de pulgas, valorando su diseño único y su importancia histórica. Los tendederos retráctiles eran un elemento básico en muchos baños, ofreciendo una solución que ahorraba espacio para secar ropa en interiores. Estas cuerdas se podían extender cuando eran necesarias y retraer en una carcasa montada en la pared cuando no se usaban, lo que las hacía increíblemente convenientes para espacios pequeños. Fabricadas con materiales duraderos como acero inoxidable o plástico de alta resistencia, estaban diseñadas para soportar el peso de la ropa mojada sin hundirse. Los tendederos retráctiles eran especialmente populares en apartamentos urbanos donde el espacio exterior para secar era limitado. Ofrecían una alternativa ecológica y económica a las secadoras eléctricas, permitiendo que la ropa se secara al aire de forma natural. Hoy en día han sido reemplazados por estantes modernos para secado y secadoras eléctricas, pero aún conservan un atractivo nostálgico. Algunos propietarios están reintroduciendo los tendederos retráctiles por su encanto vintage y practicidad, especialmente en hogares con espacio exterior limitado. También son valorados por sus beneficios de ahorro energético y su método de secado suave, que puede prolongar la vida útil de las telas delicadas. Si valoras estas características prácticas y nostálgicas, considera incorporar un tendedero retráctil a tu rutina de lavandería para un toque de eficiencia retro. Sigue viendo porque ahora continuamos con las tapas decorativas para tanques de inodoros. Las tapas decorativas y suaves para tanques de inodoros fueron un accesorio popular en los baños de las décadas de 1970 y 1980. Estas fundas de tela a menudo combinaban con la cubierta del asiento del inodoro y las alfombras del baño, creando un aspecto coordinado en la decoración. Hechas de materiales como poliéster aterciopelado o algodón, estaban disponibles en una variedad de colores y patrones para adaptarse a cualquier estilo. Además de añadir un toque de estilo, ofrecían un poco de acolchado y calidez a la superficie fría y dura de la tapa del tanque. Sin embargo, también eran conocidas por acumular polvo y bacterias, lo que las hacía menos higiénicas en comparación con otros accesorios de baño. A medida que las tendencias de diseño de baño se orientaron hacia el minimalismo y las superficies fáciles de limpiar, estas tapas decorativas fueron reemplazadas por diseños más simples e higiénicos. A pesar de su declive en popularidad, algunas personas aún aprecian el encanto retro de las tapas decorativas para tanques y las incorporan en baños de estilo vintage para un toque nostálgico. Hoy en día se pueden encontrar ocasionalmente en tiendas especializadas o en línea, atrayendo a quienes desean recrear la estética acogedora y coordinada de los baños de décadas pasadas. ¿Sabías que algunos botiquines de las décadas de 1950 y 1960 venían equipados con radios integrados? Estas características únicas permitían a los usuarios escuchar música o noticias mientras se preparaban por la mañana, añadiendo un elemento de entretenimiento a sus rutinas diarias.
A menudo posicionados discretamente detrás del espejo o integrados en la puerta del botiquín, estos radios estaban diseñados para mezclarse perfectamente con la decoración del baño. La conveniencia de tener un radio incorporado en el botiquín significaba que las personas podían mantenerse informadas y entretenidas sin necesidad de un dispositivo adicional. A medida que la tecnología avanzó y los radios portátiles, junto con otros dispositivos de música, se volvieron más accesibles y asequibles, la necesidad de radios integrados en los botiquines disminuyó. El auge de los radios compactos y a batería, y eventualmente los reproductores de música digital, hizo que esta característica innovadora quedara obsoleta. A pesar de su declive en practicidad, los botiquines con radios integrados siguen siendo un fascinante vistazo al diseño y estilo de vida de mediados del siglo XX. Coleccionistas y entusiastas de lo vintage buscan estos botiquines únicos, apreciando su encanto nostálgico y la ingeniosa combinación de funcionalidad y entretenimiento. Algunos baños antiguos incluían estantes o rejillas que se colocaban encima del tanque del inodoro, proporcionando espacio adicional para almacenar artículos de tocador, toallas y elementos decorativos. Estas prácticas adiciones estaban hechas de materiales como metal, madera o plástico y venían en una variedad de estilos para combinar con la decoración del baño. Permitían a los propietarios maximizar el espacio de almacenamiento en baños pequeños, donde cada centímetro contaba. Los estantes sobre tanques eran ideales para guardar rollos extra de papel higiénico, velas aromáticas o incluso pequeñas plantas en macetas, añadiendo tanto funcionalidad como un toque de personalización al baño. A medida que las soluciones de almacenamiento para baños evolucionaron, como los gabinetes empotrados y organizadores más sofisticados, estos estantes sobre tanques se volvieron menos comunes. Los baños modernos ahora favorecen soluciones de almacenamiento integradas que mantienen un aspecto limpio y despejado. A pesar de su declive, los estantes sobre tanques todavía conservan un cierto encanto nostálgico y pueden encontrarse ocasionalmente en diseños de baños de estilo vintage. Sirven como un recordatorio de una época en la que la creatividad para ahorrar espacio era clave en la organización del hogar. Los azulejos de pared texturizados, con patrones como flores, formas geométricas o diseños en relieve, fueron populares en los baños de mediados del siglo XX. Estos azulejos añadían un elemento decorativo a las paredes del baño, creando interés visual y una experiencia táctil única. Hechos de cerámica o porcelana, eran duraderos y fáciles de limpiar, lo que los convertía en una opción práctica para entornos húmedos. Los patrones intrincados y las superficies en relieve podían reflejar la luz de formas interesantes, añadiendo profundidad y dimensión a la habitación. Con el tiempo, fueron reemplazados por diseños de azulejos más lisos y contemporáneos, que favorecían el minimalismo y la simplicidad. A pesar de su declive en popularidad, los azulejos de pared texturizados aún tienen un encanto nostálgico para muchos propietarios y diseñadores que aprecian la estética vintage. Hoy en día, a veces se utilizan en remodelaciones de baños de estilo retro, donde aportan un toque de carácter y personalidad de mediados de siglo. Además, los avances en la fabricación de azulejos han llevado a nuevas interpretaciones de los azulejos texturizados, combinando diseños clásicos con materiales y acabados modernos. Estas versiones contemporáneas ofrecen lo mejor de ambos mundos, manteniendo el atractivo decorativo de los azulejos texturizados mientras se integran perfectamente en la decoración moderna. Sigue viendo porque hemos llegado a la última parte de este video. A menudo con colores o patrones llamativos, las encimeras de laminado fueron ampliamente utilizadas en baños desde la década de 1960 hasta la de 1980. Estas encimeras estaban hechas de capas de laminado plástico adheridas a tableros de partículas o contrachapado, lo que las hacía duraderas y fáciles de limpiar. La variedad de colores y patrones permitía a los propietarios expresar su estilo personal, con opciones que iban desde imitaciones de vetas de madera hasta vibrantes diseños geométricos. También eran muy económicas, lo que las convertía en una opción popular para familias con presupuestos ajustados. Sin embargo, las encimeras de laminado eran propensas a rayarse, quemarse y despegarse con el tiempo. A medida que los gustos evolucionaron y aumentó la demanda de materiales más lujosos, fueron reemplazadas por opciones más modernas como granito, cuarzo y superficies sólidas, que ofrecen un aspecto más sofisticado y una mayor durabilidad. A pesar de esto, las encimeras de laminado todavía tienen un atractivo nostálgico para quienes aprecian la estética de diseño de mediados de siglo y retro. En algunos entornos contemporáneos están resurgiendo como una opción económica y elegante,
especialmente en renovaciones inspiradas en lo vintage. Su facilidad de instalación y mantenimiento sigue atrayendo a propietarios que buscan soluciones prácticas pero atractivas para la decoración de sus baños. Eso es todo en nuestro recorrido por 20 características antiguas de baños. ¿Alguna de estas te trajo recuerdos? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más viajes nostálgicos. Gracias por vernos.